Bueno, pues vamos a comenzar con la clase número 6. Se titula Los días de la creación. Los días de la creación. Y como mencioné el domingo, vamos a repetir un poquito, no mucho, de la clase pasada, porque la clase no se grabó, ¿verdad? Y pues lamentablemente eso sucedió y quiero repetir unas cositas. Hay bastante material que cubrir hoy, así que vamos a ver cómo nos va en el tiempo, hermanos. Bueno, ya ustedes están familiarizados con esta imagen. Ahí está la Biblia, ¿verdad? La Biblia, una biblioteca, es lo que es la Biblia, una colección de libros, como hemos dicho tantas veces, y están divididos en diferentes géneros. Y ahí esta tablita también la hemos dado varias veces. Si usted quiere tomarle una foto a esto, no la tengo en las notas. Pero este es el Antiguo Testamento, el panorama del Antiguo Testamento, cómo se divide en las distintas categorías, ¿no? La estructura, la ley, la historia, poesía, profetas mayores y los llamados profetas menores, que como he dicho varias veces, me rehúso a llamarle profetas menores porque son profetas de nuestro Dios. Así que, pero esas son las categorías y el número de libros. También estamos familiarizados con esta pirámide invertida que denota los tiempos, ¿no? Los tiempos, las 7 dispensaciones en la cual vamos a dividir el Antiguo Testamento, y de esto se trata este curso, como he dicho muchas veces, y vamos a ir una por una. Hoy vamos a empezar a cubrir esta sección que está aquí, que es la sección del origen. La sección del origen, no vamos a entrar mucho en detalle en el diluvio, Noé, eso va a venir después, ni tan siquiera en Adán y Eva. Quizás eso lo demos un poquito en la próxima clase, porque lo importante para cubrir hoy son los días de la creación. Eso es un tema extremadamente importante que lo conozcamos, que lo sepamos, porque es una herramienta tremenda para evangelizar, una herramienta tremenda, ¿no? Así que eso es lo que vamos a exponer hoy, los días de la creación, que está dentro de esa sección de origen. Y esta tablita también es bastante útil, de nuevo, si le quiere tomar su foto. Ahí, ¿verdad? Ahí denota pues las 5 categorías del Antiguo Testamento y cada uno de sus libros. Cada uno de sus libros. Son 39 libros, ¿no? Una de las cosas importantes aquí, mis hermanos, es que estas categorías son los géneros, realmente son géneros literarios. Por ejemplo, hay libros de historia, hay libros de poesía, hay libros de profecía. Es importante saber qué género estamos tratando de exponer y de entender, porque no es lo mismo tratar de explicar un libro en el género de la poesía, como son los salmos, que un libro de historia. Entonces es importante entender esto cuando estamos tratando de interpretar, tratando de explicarle a otras personas. Y es un error que se comete bastante comúnmente. Las personas interpretan una cosa de uno de estos libros y no saben que es un género de poesía, por ejemplo, y se inventan todo tipo de doctrinas y cosas que no van con el género del libro. Entonces, es importante entender el género, ¿no? El género literario de estos libros. Así que es bueno que se aprendan esto. Ahora, esto es lo que quiero recalcar un poquito de la vez anterior. Se lo puse en una forma diferente a lo que pusimos la vez anterior, un poquito más condensada, diría yo, ¿no? Y son los tiempos de cada dispensación, cuántos años duraron, ¿verdad? Y los libros que están envueltos ahí. En las notas de la vez pasada yo les puse un diagramita, no es este, ¿verdad? No es este, pero en las notas de la vez pasada está también todo esto explicado. Así que rápidamente comenzamos con la creación y dijimos que el año 4000 está ahí en signo de interrogación porque realmente no hay
No hay historia antes de ese año, ¿verdad? No hay récords escritos. No hay una historia escrita. Tenemos muy poco antes de ese año. Así que sabemos que la historia del mundo es mucho más antigua que esto, pero no tenemos lamentablemente historia ahí porque no había nadie ahí que la escribiera. No existía la escritura, no existía, ¿verdad?, el lenguaje escrito. Entonces, de cualquier manera, sabemos que tenemos un periodo de aproximadamente 2000 años desde la creación del hombre, según lo relata Génesis, y eso es uno de los temas que vamos a hablar hoy. Un periodo de 2000 años hasta el diluvio, ¿no? Hasta el diluvio y después la Torre de Babel, hasta antes de Abraham, básicamente. Hasta antes de Abraham. Y ahí están los capítulos. Estos son los primeros 11 capítulos de Génesis que habla de la creación. La caída del pecado, la caída del hombre en el pecado y todas estas cosas. Viene el diluvio y entonces Noé sobrevive y entonces empieza nuevamente el conteo, ¿no? Esos son los primeros 11 capítulos. Después comienza con Abraham del capítulo 12 hasta el capítulo 50. Ahí aparece el patriarca Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Jacob. Ahí tienen un periodo de aproximadamente unos 400 años. Termina con José y esto todo está narrado en Génesis de 12 al 50. Así que vamos a dividir Génesis del 1 al 11 y después del 12 al 50. Después tenemos el Éxodo, porque están 400 años esclavizados en Egipto. Y aproximadamente, pues ahí usted lo ve, la fecha, ¿verdad? De 1806 y 1804 antes de Cristo al 1406. Estas fechas son aproximadas, ¿ok? No son exactas, son fechas aproximadas. Así que tómela con un granito de sal. Entonces ahí está en Egipto el Éxodo, el cruce del Mar Rojo, el monte Sinaí, la ley es dada, se construye el tabernáculo. Y suceden muchas cosas ahí en esos libros. Ahí tenemos 4 libros, ¿verdad? Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, que los vamos a agrupar todo en una sola sección ahí, ¿no? Después viene la conquista, como dijimos. Aproximadamente unos 50 años estamos estudiando en el estudio de varones el libro de Josué. Lo estamos estudiando y estamos teniendo un tiempo extraordinario. Acabamos de cruzar el Jordán y conquistar a Jericó, ¿verdad? Y todo esto está solamente en el libro de Josué, 24 capítulos, la conquista de la tierra prometida. Después de esto vienen los jueces y la monarquía. Jueces primero, después la monarquía. Los jueces duran unos 300 años y en mi lectura personal empecé a leer el libro de Jueces y he descubierto unas cosas tremendas. El libro de Jueces es tremendo, hermanos. Y lo que sucede ahí con Israel y cómo levanta un juez y el juez los libera y están 40, 80 años en algunos casos con completa paz y vuelven a caer. Es que el ser humano no aprende la lección, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, este ciclo de pecado y liberación. Ahí está Ruth y Booz, ¿verdad? Y si vuelvo a hacer la pregunta, bueno, ¿quién era la madre de Ruth? ¿No? Ruth y Booz. La suegra. Oh, perdón. Sorry. Ay. Ok. Sorry. Ok. La suegra. Noemí. Ok, sí, me equivoqué. Muy bien. Bueno, está bien. Entonces, ¿a quién engendró
¿De quién fue, de quién fueron padres Ruth y Boaz? Perdón, Noemí y Boaz, ¿verdad? Ruth es la esposa de Boaz, ok. ¿A quién engendraron ellos? Obed, muy bien, Obed. ¿Y Obed es el padre de quién? ¿De quién? Jesse en español es ¿qué? Isaí, ok, muy bien. ¿Isaí es el padre de quién? De David, muy bien, pues ya usted sabe la importancia de este libro, por eso está ahí, ¿verdad? Por eso está ahí. Ok, entonces llegamos ahí hasta el nacimiento de Samuel, después viene lo que se llama el Reino Unido, empieza la monarquía ahí, y hay 3 reyes, cada uno reina 40 años, Saúl, David y Salomón, ¿verdad? Uno fue elegido por el hombre, Israel pide un rey, el otro fue elegido por Dios y su hijo Salomón pues siguió el trono, ¿no? Muy bien, entonces, después se divide el reino, sabemos la historia, el reino del norte, 10 tribus, reino del sur, ahí están los años, y aquí es un poquito difícil poner los libros porque están por todos lados. Usted tiene primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Salomón escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, ¿verdad? Y todo eso está ahí en las monarquías, tanto en la monarquía común, ¿verdad? El Reino Unido y el reino dividido. Todos estos libros están ahí mezclados y cuando llega el reino dividido, entonces entran los profetas. Entra Jeremías, entra Isaías, entra Daniel y profetas menores, están por todos lados. Así que es un poquito difícil agrupar estas cosas. Pero ahí están, ¿verdad? Ahí están. Y es parte de la historia. Bueno, ¿qué sucede después? Después entramos al exilio. Ahora hay el exilio, lo quiero describir como un exilio entrando a Babilonia y otro exilio saliendo de Babilonia que le llamo post-exilio, ¿verdad? Entonces, se entra a Babilonia, 70 años de cautiverio, y como dice ahí, hubieron 3 exilios. Esto es bien importante, cuando lo estudiemos, lo vamos a estudiar un poquito más profundo. Fueron 3 exilios. En el primero fue en el 605 antes de Cristo, ahí se va Daniel, ahí se va Ezequiel, ¿verdad? Los primeros, los más brillantes, los mejores de Israel, Nabucodonosor se los llevó en el primero, ¿verdad? Pero dejó a un rey de Israel y después vino 2 veces porque Israel se seguía, ¿verdad? Estaba en rebelión contra Nabucodonosor hasta el año 586, que ya no aguantó más, destruyó completamente la ciudad, el templo, etc. Entonces ahí están 70 años y después vienen los medo-persas y decretan, ¿verdad? El rey Ciro decreta, hace el primer decreto, hubieron varios decretos del post-exilio, de regresar de Babilonia o de Medo-Persa hacia Jerusalén. Entonces, estos son importantes para la profecía de las 70 semanas de Daniel. Importante, cuando lleguemos ahí las vamos a estudiar un poquito, ¿no? Ok, entonces, 3 regresos también, ¿verdad? 3 exilios, 3 regresos. El primero fue Zorobabel, que fue y construyó el templo. Después vino Esdras. Esdras restauró la ley, ¿verdad? Era un escriba de la ley. Conocía bien la ley, encuentran los rollos y empiezan a enseñarle la ley al pueblo. El pueblo está bien contento y Esdras restablece la ley. Y Nehemías sigue después construyendo los muros y la ciudad completa. Bueno, pues hasta ahí llegamos, porque después de esto no pasa nada. Se reconstruye la ciudad, van regresando. Noten ahí que el post-exilio dura casi 100 años. La gente va regresando poco a poco, se va repoblando la ciudad. Ahí hay unos profetas también, llamados profetas menores, que profetizan en esa época del post-exilio, ¿no? Pero hay un silencio de 400 años y ahí están los imperios que suceden en ese tiempo.
se van durante los medopersas. Los medopersas permitieron que regresaran. No sé si usted conocía que Isaías había profetizado que el rey Ciro, antes de que naciera el rey Ciro, había profetizado que el rey Ciro era el que iba a dar la primera orden. Y cuando le enseñaron esa profecía al rey Ciro, él dijo, espérate, este es el Dios verdadero. Y por eso encontraron bastante favor, ¿verdad?, los judíos con los medo-persas. Hubieron unos problemitas ahí, pero después encontraron en los récords que el rey Ciro había dado la orden y les dieron carta blanca de regresar y construir y hacer lo que ellos quisieran hacer, ¿no? Después vienen los griegos con Alejandro Magno, conquistan todo el mundo realmente, todo el mundo moderno. Alejandro Magno muere muy joven, muy jovencito, y se divide el imperio griego en cuatro áreas. Una de esas áreas, el rey o el general que le tocó era los seleucos, los seleucidas, y esa fue el área que a él le tocó de Jerusalén, Judea, Samaria y toda esa área ahí del Medio Oriente. Ahí surgen los macabeos, que como dije son libros históricos, no están en nuestra Biblia, están en la Biblia católica. Primera y segunda de Macabeos son buenos libros, no son canónicos, pero son buenos libros históricos. Usted puede leer lo que sucedió con Judas Macabeos y toda esa cuestión ahí, donde hubo un perverso rey sirio, Antíocos Epífanes, que cometió la abominación desoladora. Pero de nuevo es un botón de prueba de otro que va a venir y va a cometer abominación desoladora, que es el anticristo, ¿verdad? Y ya hemos visto bastantes profecías cumplidas en el momento, ¿verdad?, que son sombra de algo mayor, mucho mayor que va a suceder. Este hombre sacrificó un cerdo en el templo y era terrible contra los judíos. Los macabeos se rebelan y lo vencen, ¿no? Y por eso es que se celebra el Hanukkah judío en las Navidades, en diciembre, conmemora este evento. La menora, esa lámpara judía, es conmemorando ese evento y se enciende una vela cada día, ¿no? Bueno, después viene no es un imperio, ¿verdad? Es como una rama griega que se llamaron los asmoneos. Y después de esto vienen los romanos, obviamente, hasta el año, después del año 62. En adelante vienen los romanos y el imperio romano sigue expandiéndose por todo el mundo. Ahora, una cosa que quiero que noten aquí, no había saduceos, no había fariseos hasta esta época. Ahí es que empiezan los fariseos, digamos, entre el año 143 hasta el imperio romano, hasta Cristo. Ahí empiezan estos movimientos religiosos judíos, sectas, digamos, y se divide en fariseos y saduceos. Esto no existía antes, ¿verdad? Y obviamente llegamos al nacimiento del Señor, ¿no? Primero viene Juan el Bautista y viene el Nuevo Testamento. Así que este es el panorama más o menos del Antiguo Testamento. Ahora sí podemos entonces pasar a nuestro tema de hoy. Génesis 1:2, la creación o los días de la creación, ¿no? Ok, aquí tiene el versículo número 1. En un principio o en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Mi traducción dice en un principio, que es una traducción más correcta de la palabra Bereshit, que es la traducción judía, hebrea, ¿no? En un principio, hubo un principio en particular, ¿verdad? Un evento singular donde aparece todo lo material, todo lo físico, todo lo que vemos hoy en día aparece en un evento en particular. Una singularidad. La ciencia ha comprobado eso también, ¿verdad? Que el universo sí tuvo un comienzo. Ahora, por aquí empiezan sus notas, por favor. Las notas de hoy son bien importantes, hermanos, bien importantes. Les voy a exhortar que tome sus notas y las guarde. El versículo más importante de la Escritura, esta es mi opinión,
personal. Si usted tiene otro versículo más importante, pues sea feliz, ¿ok? No importa, no tiene que estar de acuerdo conmigo. La razón por la cual es el más importante es porque si usted lo saca de la Escritura, pues el resto de la Biblia no sirve. Póngase a pensar, si no hubo un principio donde Dios creó todo, pues no hay Dios, no hay principio, todo lo que existe vino por chance, como dicen los ateos, no hay propósito en la vida, la muerte de Jesús no sirve para nada, y etcétera, etcétera. Usted le puede seguir añadiendo. Así, usted saca este versículo de la palabra y el resto la puede quemar si quiere. Por eso es que yo estimo que es el más importante. ¿Y qué vemos aquí? Inmediatamente al principio de la Escritura nos presenta a un Dios como creador. A un Dios como creador. Inmediatamente. La pregunta para nosotros es, esto es lo que vamos a dar hoy, ¿cómo debemos leer y entender este maravilloso libro? Yo quería que los jóvenes vinieran hoy, ¿verdad? Pero pues, porque los jóvenes son los que están expuestos más a este tipo de debate, ¿no? En la escuela les enseñan la biología y la evolución y todas estas cosas y cómo ellos pueden contrarrestar esto muy fácilmente, muy fácilmente, ¿verdad? Pero bueno, allá ustedes padres le tienen que enseñar a ellos entonces, ¿ok? ¿Sí? Ok, bueno, ok. Bueno, ¿cómo entonces lo debemos leer y entender? Bueno, pues la pregunta es muy sencilla de contestar, igual que todos los demás libros inspirados de la Biblia. Ya sabemos lo que es el canon bíblico, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que es el canon bíblico. ¿Sí o no? El estándar, muy bien. Los libros canónicos, los libros que componen la Biblia es el estándar para las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Bueno, ok, entonces, todos los libros se deben interpretar de la misma manera. Y el primer concepto que ya hemos dicho bastantes veces, que tenemos que entender todos nosotros, es que la Biblia no fue escrita a nosotros. Nosotros no fuimos la audiencia original, ¿verdad? Si no para nosotros, no fue escrita a nosotros, sino para nosotros. Escríbalo ahí, para nosotros. ¿Okay? Los autores bíblicos cuando estaban escribiendo en una época en particular, a una audiencia en particular, bajo una cultura y una sociedad, leyes, creencias, filosofías particulares de la época. Esto es extremadamente importante. Por tanto, todo libro de la Escritura se debe analizar desde la perspectiva de la audiencia original para el cual fue escrito. Esa es la mejor manera de interpretar cualquier libro en la Biblia, ¿ok? A veces he dicho, vamos a ponernos nuestro sombrero de judío y transportarnos a la época del primer siglo, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para entender de lo que está hablando el autor y qué es lo que quiere comunicar. Y esa es la pregunta precisamente que nos vamos a hacer. ¿Qué era lo que el autor original deseaba comunicar a su audiencia original cuando se escribió el libro de Génesis? Esa es la pregunta que vamos a contestar hoy. Y el contraste con lo que acabo de decir es que no podemos estudiar ningún libro de la Escritura, ningún libro del canon bíblico a través de los lentes de nuestra cultura o nuestra historia. Eso es un error que se comete una y otra vez. Agarran un versículo y lo ponen y lo aplican a nuestra cultura cuando no aplica. Y por eso surgen estos debates y estas burlas, ¿verdad? Especialmente de los escépticos, de los blasfemos, de los ateos, de los que se burlan. Yo no sé si usted ha visto estos memes, ¿verdad? Están por todos lados en las redes sociales, burlándose de la Biblia, no sé, la Biblia, los dinosaurios, ¿verdad? Y aparece Jesús montado en un dinosaurio, porque los dinosaurios no existieron cuando estaban los hombres, y según ellos la Biblia dice que sí. Y uno de los más promulgados está en el Antiguo Testamento, créalo o no. Es la cuestión de las mujeres. Ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2, también en Corintios, Pablo dice, la mujer debe guardar silencio, no permita que se enteña, y aparecen mujeres con
con un tape en la boca y muchos memes así burlándose. Pero lo que pasa es que no entienden el contexto de la época. Y cuando uno se transporta a la época y ve exactamente lo que está pasando y por qué Pablo escribe esto, pues es muy sencillo. Realmente es muy sencillo y no hay ninguna polémica. Pero no se los voy a explicar hoy. En alguna otra ocasión se los explico. Pero usted mismo lo puede estudiar. No tiene que depender de mí. Búsquelo usted, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, ¿cómo entonces la audiencia original entendió el relato de la creación? Eso es lo que vamos a dar hoy. Se escribió a una audiencia original, ellos la leían y entendían todo lo que estaban leyendo, absolutamente todo, porque el autor escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo con cosas que ellos estaban familiarizados. Esto es como las parábolas, no sé si se acuerda, cuando estudiamos parábolas, el Señor cuando contaba una parábola usaba cosas familiares, ¿verdad? Con la que la audiencia a quien le estaba contando estaban familiarizados con estas cosas para revelar algo espiritual, algo que estaba detrás de eso, ¿no? Pues así es el libro de Génesis también, o cualquier libro de la Biblia, ¿no? Entonces, si esto es así, lo lógico para nosotros es hacernos varias preguntas aquí. Primero, ¿quién lo escribió y cuándo se escribió? ¿Quién lo escribió y cuándo se escribió? Bueno, pues sabemos esto, que el autor es Moisés, no cabe duda de eso. Hay algunos que dudan que si fue Moisés o no fue Moisés. Pues yo creo que el Señor Jesucristo lo dijo muy claro, ¿verdad? Cuando le dijo a los judíos en el Evangelio de Juan, ustedes le creen a Moisés, él escribió de mí. Bueno, pues ahí está, nada más con el testigo, ¿verdad? Si el Señor lo dijo, pues no se puede refutar. Ahora, la fecha es la que está un poquito en debate, no se sabe con exactitud. Ahí están dos posibilidades. Yo personalmente me apego más a los 1400 antes de Cristo, ¿no? 1400 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Qué notamos inmediatamente aquí? Si Moisés está escribiendo esto 1400 años antes de Jesús y dijimos que habían del año 4000 al año 2000 hasta donde llegó Abraham, ¿verdad? Génesis cuenta esta historia, sabemos que Moisés no estaba allí. ¿Verdad que sí? Moisés no estaba presente. Y ese es uno de los problemas con este libro. Es uno de los pocos libros que pues lo tenemos que tomar por fe, básicamente, lo que dice ahí. Porque Moisés no estaba ahí, el Señor le estaba revelando estas cosas, ¿no? Entonces, eso es una cosa que podemos notar. Número 2, ¿a quiénes se le escribió? Ahora esa pregunta se la hago yo a ustedes. Dije que se le escribió a una audiencia en específico, en una época en específico, con una cultura específica. ¿A quién Moisés le escribió esto? ¿Quién era la audiencia? Exactamente, al pueblo de Israel. ¿Cuándo lo escribió? ¿En dónde estaba cuando lo escribió? En el monte Sinaí. ¿En el monte Sinaí? Bueno, sí, el monte Sinaí es parte de donde él estaba. ¿Estaban peregrinando dónde? Exactamente, ahí fue que lo escribió. O sea, Moisés, yo sé que Moisés estaba bien ocupado, ¿verdad? Dice la Escritura, y vino Jetro y lo ayudó, pero él tenía su tiempo, quizás en las noches, quizás allá en el monte Sinaí, estuvo 40 días allá. El Señor le reveló muchas cosas y vino con el rostro brillando, ¿verdad? Y a lo mejor con una de esas memorias súper dotada, y él escribió todas esas cosas. Lo escribió ahí en el desierto y el pueblo de Dios estaba con él en el desierto. Se lo escribió a ellos. Se los escribió a ellos. Esto es importante, hermanos. Si no entendemos esto, no vamos a entender nada de Génesis. Absolutamente nada. Es importante, ¿verdad? Entonces, aquí está la nota. Se lo escribió a israelitas recién liberados. Escuche bien. Recién liberados de Egipto, ¿verdad? Después de 400 años de esclavitud. Importantísimo este detalle.
Importantísimo. Si usted está 400 años bajo el yugo de una nación, ¿verdad? Y usted, su pueblo, viene de una tradición, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, pasó lo de José. Todas estas historias se están pasando oralmente de generación en generación, ¿verdad que sí? No hay nada escrito, ahí ellos no escriben nada, los hebreos no han escrito nada, pero están gobernados por los egipcios y con un yugo bastante fuerte, ¿no? Por 400 años, ¿qué usted cree que va a pasar con el pueblo israelita? ¿Qué usted cree que con el paso del tiempo, qué pasa? ¿Qué me puede decir? Su mente nunca fue liberada de la cautividad. ¿Su mente qué, perdón? Nunca fue libre de la cautividad. Están siendo cautivos. Bueno, en un sentido sí, y exacto, por ahí va la cosa. ¿Alguien más tiene otra, no otra opinión, porque es muy similar aquí? Correctamente. Correctamente. Entonces, se va a perder, la tradición oral se va perdiendo, eso es obvio, y van absorbiendo las creencias de los egipcios. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que entender y lo que muy probablemente fue lo que sucedió. Por eso le puse esto aquí, 400 años de esclavitud, ¿verdad? Bajo este régimen de Egipto, los llevó a adoptar una cosmovisión. ¿Todo el mundo sabe lo que es cosmovisión? Cosmovisión. No, ok. ¿Qué es cosmo? ¿Qué quiere decir cosmo? Mundo. ¿Qué quiere decir visión? ¿Cómo ves el mundo? En inglés es worldview. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cómo tú ves las cosas del mundo? ¿Cuál es tu filosofía, verdad, personal en cuanto a tu visión del mundo? ¿Crees en múltiples dioses, en un solo Dios? ¿Crees en esto, crees en aquello? ¿Por qué las cosas son como son? Todo el mundo tiene una cosmovisión, ¿no? Entonces los egipcios tenían una cosmovisión y los hebreos, después de 400 años, sin duda, la tradición oral fue mermando, se fue olvidando y fueron absorbiendo o adaptando más costumbres y cosmovisión egipcia. Bueno, entonces lo próximo que tenemos que contestarnos, pues, ¿qué creían los egipcios? ¿Verdad? Porque esto es importante para entender por qué el autor escribe, el autor es Dios, ¿verdad? Pero Moisés, por medio del Espíritu Santo, escribe como escribe ahí en Génesis. Bueno, pues, vamos a ver rapidito aquí. Los dioses tenían el dios Sol, le llamaban Ra, así mismo, Ra, ¿verdad? Ahora, yo voy a poner aquí varios dioses y lo que les voy a decir o les voy a exhortar es que empiecen a pensar cada uno de esos dioses y cómo se relaciona con el Éxodo. ¿Ok? Aquí está el dios Sol, ¿verdad? Tenían a Osiris o Osiris en inglés, que era el dios de los muertos o del bajo mundo, de la fertilidad y la agricultura. Tenían uno llamado Hapi, no tiene nada que ver con estar feliz, que era el dios del río Nilo. Tenían otro que se llamaba Heket, una diosa con cabeza de rana. Y tenían más, pero les voy a dar estos nada más, ¿verdad? Y aquí viene la pregunta para ustedes. ¿Cómo relacionamos estos dioses con los eventos que sucedieron en el Éxodo? Las plagas, muy bien. ¿Tú ibas a decir las plagas, América? Las plagas, exactamente. Ya usted va entendiendo, así es que vamos entendiendo. Mire, el dios Sol, ¿cuál fue una de las plagas? Oscuridad. Entonces, Dios se está burlando de los dioses a que ellos les rinden culto. Ah, tú adoras al sol, pues mira, yo soy el Señor del sol. ¡Pum! Y quita el sol, ¿verdad? Tenemos a Osiris, el dios de los muertos o del bajo mundo, ¿no? De fertilidad y agricultura. Tenemos plagas de langostas, tenemos plagas donde muere el ganado, la mayoría del ganado, y sabemos que la última plaga, el primogénito también, ¿verdad?, fue afectado. El dios del Nilo, ¿qué pasó con el Nilo? ¿Lo convirtieron en qué?
en sangre. Y una de las más jocosas para mí es las ranas, ¿verdad? Tú adoras una diosa que con cabeza de rana, pues te voy a dar muchas ranas, ¿verdad? Bueno, y todo tipo de cosas. Así es que podemos relacionar nosotros el significado de Génesis, ¿ok? Ahora, lo otro que creían los egipcios en cuanto a la creación en sí, ¿qué era lo que ellos creían? Bueno, vamos a dar, esto es muy general, aquí hay mucho detalle, hermano, no puedo darlo todo, así que voy a darlo bastante en general aquí. Bueno, ellos creían que antes de la creación había un abismo y todo estaba en tinieblas y ahí lo que había era aguas turbias, había un caos, ¿verdad? Y de ahí, de esa agua se levanta uno de sus dioses que entonces separa la tierra de las aguas, ¿ok? Estos son los egipcios, ¿verdad? Y de este dios sale el dios Heb, que es la tierra en sí. Esto lo vamos a ver en una imagen que les tengo. Y la diosa Nut, que es el cielo. Entonces, esa separación, hay un dios que representa la tierra, una diosa que representa el cielo, y está en la imagen como en un domo, ¿verdad? En forma de domo, ¿no? Y ellos creían que la tierra era plana, como vamos a ver en la imagen, cubierta por este domo, y había agua arriba del domo, ¿verdad? Y había arriba del agua, había otro Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a notar en la imagen cuando se las enseñe que en las aguas hay un bote, ¿verdad? Que navega de un lado para el otro, así en el domo, así. Y aquí. Y está montado ahí Ra, el dios del sol. Como para decir, el sol sale por un lado y se pone por el otro. ¿Okay? Lo van a ver aquí en la imagen. Bueno, entonces, ese es el domo, ¿verdad? Era detenido también por uno de esos dioses, lo van a ver ahí deteniendo el domo, ¿verdad? Y el dios Ra, como dije, pues navegaba por estas aguas encima del domo, ¿verdad? Ahora, antes de entrar en esto, vamos entonces a generalizar el propósito del libro de Génesis. Esto quizás es una de las cosas más importantes que vamos a dar hoy. ¿Ok? El propósito del libro. Después de 400 años de esclavitud, Dios decide que ya es tiempo. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo? Ahora voy a cumplir mi pacto que le prometí a sus padres, de llevarlos a la tierra prometida, porque Dios siempre es fiel a sus pactos, ¿verdad? Ahora, lo otro que lógicamente podemos pensar, si usted lee la historia, cuando estaba José en Egipto, finalmente llegan cuántas personas de los hebreos, cuando José se reconcilia con sus hermanos y todos, y vénganse para acá y aquí les doy la mejor tierra. ¿Cuántas personas llegaron? 72, sí, exactamente. 70, eso no es una nación, hermanos. Entonces, Dios espera 400 años para que la nación crezca, ¿no? Ahora son millones, ¿verdad? Y dice la Escritura cómo se reproducían esta gente al punto de que el faraón mandaba matar a los niños, ¿verdad? Entonces, esos 400 años sirvieron para que se formara la nación. Y el Señor dice, ok, ya tengo una nación que quiero apartar para mí, para mostrarles mi verdad, para mostrarles quién yo soy, para hacer un pacto con ellos. Todo esto lo vamos a ver. Ese es el propósito del libro de Génesis. ¿Se entendió claro, verdad? Ok, muy bien. Ok. Entonces, en este proceso, cuando Dios decide hacer esto y hace todas estas maravillas, es donde entonces Él cuenta la historia a su pueblo. Ahora, de esto más adelante, pero vamos a ver aquí las imágenes. Ok, no sé si se nota bien ahí la de los egipcios, no sé si la puede ver. Ahí está la tierra, que es el dios Heb, es plana, está acostada así, ¿verdad? Ven el otro dios aguantando el domo,
¿verdad? Lo ven ahí, estos son jeroglíficos de Egipto, ¿verdad? Y ven la diosa así en forma de domo, así, ¿verdad? Con las manos al frente, los pies atrás. Y miren el bote ahí, no les puedo apuntar porque no se nota. No se nota el láser que tengo aquí, ¿verdad? No. Pero ven el bote a la mano izquierda y esa figura que está ahí, que tiene la cabeza de halcón, ese es Ra, ese es el dios del sol o el dios sol. Y aparece después en el otro lado también. Entonces el sol va navegando de un lado para el otro, ¿no? La salida del sol y después la puesta del sol. No se ve aquí, pero bueno, ahí donde está navegando el bote, eso es agua encima del domo, ¿no? Ahora, comparemos eso con lo que creían los hebreos, cómo ellos veían el mundo, ¿verdad? Ahí está cómo el pueblo de Israel veía el mundo. Muchas semejanzas. La tierra está plana y lo que la Biblia llama los cielos, esto es importante entenderlo, es el firmamento, lo que tú ves con tus ojos. Ahí está el sol, la luna, las estrellas, las nubes, ¿no? Y encima está este domo y encima del domo hay agua. Ahora hay unas ventanitas ahí, no sé si las ven, está a la mano izquierda, que son las ventanas hacia los cielos, y está el cielo de los cielos donde está Dios. Ahora, si usted cuenta los cielos, ¿cuántos hay? Empieza con el firmamento, después vienen los cielos y el cielo de los cielos. ¿Cuántos son? 3. Y nos dijo Pablo que fue subido ¿a dónde? Al tercer cielo. Muy bien. Entonces, pues eso era lo que ellos creían. Vean ahí el Seol, el lugar de los muertos, que está en el corazón de la tierra, en la profundidad. Y esos pilares es lo que la Biblia llama la fundación de la tierra. Cuando usted lea, lo dice en Isaías, lo dicen en varios, en los Salmos, y Dios puso la fundación en Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos? Eso era lo que ellos creían, eso era lo que ellos se imaginaban, ¿verdad? Entonces podemos ver semejanzas ahí, ¿verdad que sí? Ok, bueno, muy bien. Ok, vamos a continuar entonces con el propósito del libro. Y lo primero que tenemos que saber, como dije, no había Biblia, no había escrito, ¿verdad? No hay historia escrita, ¿verdad? Por tanto, Dios empieza a escribir la historia. Dios empieza ahí a escribir la historia. Y le va a comunicar tres cosas. Número 1, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? ¿Verdad? Número 2, ¿de dónde salieron? Porque ya se habían olvidado de todas estas cosas. Y número 3, Dios le dice, yo quiero comunicarles quién soy yo, para que me conozcan, porque ya tengo una nación que voy a apartar para mostrarle al mundo que hay solo un Dios, creador de todas las cosas, para que ellos sean luz a otras naciones. Ese es el propósito del libro de Génesis, ¿ok? Nos podemos imaginar que durante su peregrinaje en el desierto, ellos tenían muchas preguntas. Usted se imagina, después de 400 años, y ver todas estas maravillas, el cruce del Mar Rojo, la cubierta de nubes por el día, el pilar de fuego en las noches, el maná, y ¿qué está pasando? ¿Quién es este Dios? ¿Verdad? Y oyen la voz de Dios y les da miedo. Ellos están completamente confundidos. Y le dicen a Moisés, habla tú por nosotros, Moisés, estamos muertos de miedo, ¿verdad? No saben quién es Dios, no lo conocen, se han olvidado del pacto y de todas las tradiciones que fueron transmitidas desde Abraham hasta este momento, ¿no? Ok, entonces, lo próximo, método de comunicación, y no me refiero a que es escrito, oral, de hecho debía haber usado otra palabra. Contexto de la comunicación, ¿ok? Dios les habla utilizando como medio las creencias que ellos tenían, esto es bien importante, para que pudieran entender. ¿Se entendió esto, verdad?
¿Todo el mundo entiende? Ok, entonces Dios va a utilizar cosas con las cuales ellos están familiarizados para que ellos entiendan lo que Dios le quiere comunicar. ¿Ok? Utiliza lo que era familiar para ellos y su cosmovisión para comunicarles la verdad que le quiso revelar en ese tiempo nada más. En ese tiempo. Porque sabemos que las revelaciones de Dios son progresivas. Entonces, en este marco aquí de Génesis, Dios le va a revelar ciertas cosas, utilizando conceptos, creencias que ellos ya conocían para darle una revelación hasta un punto, no completa, porque Dios no le va a dar todo. Dios va revelándose después más y más según el hombre va avanzando, ¿no? Entonces, lo que el libro no contiene, lo que el libro de Génesis no es, ¿ok? Y aquí es que me gustaría que estuvieran los jóvenes, ¿verdad? Lo primero, el hecho de que Dios utilice cosas que por las cuales ellos estuvieran familiarizados, no es que Moisés se copió, porque eso es una acusación que hacen contra el cristianismo. Se copiaron de otras religiones, de hecho, Osiris nació un 25 de diciembre, supuestamente, eso creían los egipcios. Mira, se copiaron. Pues nada más lejos de la verdad. No ese es el punto. Volvemos al concepto. Dios utiliza lo que era familiar para ellos para comunicarles la verdadera historia de la creación. Entonces, Génesis es un libro de enseñanza. Génesis enseña la verdad y utiliza estos conceptos familiares que la gente, que su audiencia conocían muy bien, estaban familiarizados con ellos. Y lo otro que hace Génesis es corrige los mitos de la creación y, como veremos después, del diluvio, porque hay muchas historias del diluvio en otras civilizaciones. Y lo que hace Dios es que corrige. Sí hubo un diluvio, pero esto fue lo que pasó, ¿verdad? Sí hubo una creación, sí hubo un Dios que creó todo, pero te lo voy a contar cómo fue. Así es que enseña y corrige, ¿ok? Ahora, escuche bien y comuníquele esto a sus hijos, por favor. Dios no está tratando de comunicarles datos científicos, ni la edad de la Tierra, ni de dinosaurios, ni de evolución, microevolución, macroevolución, y usted le pone ahí todas estas cosas científicas que la gente busca en Génesis, y ese no es el propósito del libro. Estamos derrotando el propósito si nos ponemos a buscar estas cosas ahí. Y ese es el problema que encuentran nuestros jóvenes en las escuelas. Cuando viene una persona le dice, tú crees que la Tierra tiene 100.000 años, pero mira la ciencia prueba que tiene millones de años. Pero ¿dónde dice en la Biblia que la Tierra tiene 100.000 años? Entonces no saben contestar esta pregunta. Y más aún cuando van a la universidad y van a estudiar una rama, digamos, de biología, no sé, ¿verdad? Mira, la biología, la evolución, y le meten evolución por aquí y por allá. Pero mira, la Biblia no cree en eso. Ustedes están locos, son unos ignorantes. ¿Y dónde dice la Biblia que hay o no hay evolución? ¿Dónde dice Génesis eso? Entonces no saben contestar esto porque no entienden el propósito del libro. ¿Me explico, hermanos? ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok. Entonces podemos concluir aquí que Génesis no es un libro de ciencia humana, por favor, no es un libro de ciencia. No es lo que Dios intencionó, ¿ok? Muy bien, entonces ahora vamos a ver las diferencias entre la creación en Génesis y otras historias de creación. Aquí vamos a ver la corrección de que hablamos y la revelación de la verdad, ¿ok? Apunte bien estas notas, ¿ok? Número 1, hay un solo Dios que creían los otros que había múltiples dioses. Una corrección que Génesis hace. No, hay uno nada más, ¿ok? Y ese Dios es un Dios personal. ¿Por qué? Porque hace un pacto
con sus seres creados. Usted ve cómo vamos corrigiendo estas cosas, ¿verdad? Los dioses de estas culturas paganas no eran personales, como vamos a ver. Creaban, según ellos, a los seres humanos para que fueran esclavos de ellos, para que les sirvieran a los dioses. Esto lo vemos hasta en la mitología greco-romana, ¿verdad? Pero nuestro Dios es un Dios personal, un Dios de pacto. Y lo otro que vemos es que no necesita asistencia de otros dioses, porque es todopoderoso. Ahí hay otra corrección, ¿no? Ellos tienen 3, 4 dioses. Surgió aquel de la agua, aquella está levantando el domo, el otro está haciendo otra cosa. Pero nuestro Dios es uno y lo puede hacer todo. Amén, hermanos. Ok, seguimos. Número 3. Un Dios que ama a sus seres creados. Como expliqué, los dioses de ellos no aman a sus seres creados. Son meros esclavos, son creados para que le satisfagan los caprichos que ellos tienen, los antojos de los dioses. Lo vemos en la mitología en todos lados, ¿verdad? Pero nuestro Dios no, nuestro Dios nos ama, como lo sabemos, porque nos creó a su imagen y semejanza. En ningún otro lado, en ninguna otra historia de la creación hay esto. ¿Ok? Dios nos dio atributos comunicables que Dios tiene, nos los pasó a nosotros, hermanos. Atributos de conciencia, de racionalización, de lenguaje, de pensar, de descubrir, de analizar. Ese es nuestro Dios. De amar, derramó su amor en nuestros corazones, nos dice Romanos, ¿verdad? Y nosotros podemos amar porque Dios nos enseñó a amar y nos dio esos atributos. Nos dio atributos de inteligencia porque Él tiene inteligencia, de sabiduría porque Él tiene sabiduría para que podamos aplicarla, ¿verdad? Y vivir una vida, la vida que Él quiere que vivamos, ¿no? Número 4, un Dios que le da la potestad a sus seres creados para que dominen la creación. Todo lo contrario a las culturas paganas, ¿no? El Señor le dice a Adán y Eva, mire, adelante, creced, multiplíquense, dominen la tierra, todas las bestias, las aves, en todos lados, esto es para ustedes, manéjenla, sojuzgad la tierra, le dijo el Señor. ¿Okay? Y como dije, no nos creó para que seamos meros siervos de sus antojos, pero los otros dioses sí. Entonces ya usted ve las grandes diferencias y cómo Dios a través de Génesis va corrigiendo estas cosas y va enseñando la verdad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, pues vamos a ver entonces ahora los primeros 2 versículos que realmente son los más importantes, ¿verdad? Y después vamos a ver los días, pero esto establecen la fundación para el resto de la enseñanza. Ok, entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, inmediatamente lo que podemos ver, cielos, como expliqué, para la audiencia que estaba leyendo Génesis en esa época, ellos miraban, ahí están los cielos. Las estrellas, la luna, las nubes, eso eran los cielos para ellos. Para nosotros sabemos que hay un vasto universo por encima de eso, pero ellos ni papa entendían de esas cosas, ¿no? Ni se lo imaginaban. ¿Okay? Así que ahí hay una diferencia. Esos son los cielos. Y la tierra es simple también. ¿Qué era la tierra? Pues lo que veían, la tierra que veían, hasta donde llegaban sus ojos, hasta donde caminaban, ¿verdad? Esa era la tierra. No conocían que hay un planeta con continentes y estas cosas que nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad? Un planeta que orbitaba alrededor del Sol, no, eso ni se diga, ¿verdad? No, la Tierra era lo que estaba ahí al frente de ellos. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar aquí? Dios quería que su pueblo supiera que todo lo que ellos ven, arriba, abajo, en los mares, donde sea, a donde sus ojos y su razonamiento puede llegar, todo eso lo hice yo. Simple y sencillo.
Simple y sencillo. Eso es lo que Dios quiere que ellos sepan con este versículo, ¿no? Y no fue hecho por ningún otro Dios. Entonces, Él es el único Dios verdadero. Dios quería comunicarle eso. Y lo otro que podemos ver aquí es que todo lo que existe en el mundo natural tuvo un principio, como dije. Tuvo un comienzo. El tiempo, el espacio, todo lo que vemos comenzó en un momento en la historia pasada. No sabemos hace cuánto. La Biblia no nos dice esas cosas. ¿Ok? Muy bien. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan al hermano José, que está en el hospital. De hecho, hablé con él hoy y está muy bien. Creo que con el favor de Dios sale mañana. Hizo una pregunta tremendamente interesante, magnífica pregunta, que si Dios es un Dios de orden, ¿por qué crea desorden? Yo traté de contestarla, no pude profundizar mucho en esa ocasión porque no era el tema, pero aquí vamos a profundizar un poquito y lo vamos a entender claramente. Hay tres posibilidades aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que significa desordenada y vacía. Tohu va bohu, eso es el hebreo. Y esta frase aparece varias veces en la Escritura y siempre las dos juntas. Desordenada y vacía, ¿ok? Aparece varias veces. Bueno, número uno, una posibilidad aquí es desolada. Desolada, no desordenada, sino desolada. Expresa el hecho de que la tierra no era habitable. Simplemente cuando el Señor hace la primera creación, pues los seres humanos no pueden estar ahí, no pueden haber animales, no pueden haber plantas, ¿verdad? Ese es uno de los contextos, y esto lo podemos ver en Isaías 34:11. Ese pasaje, Dios está pronunciando juicio contra una nación y dice: Dios extenderá sobre ella el cordel de desolación y la plomada del vacío. Desolada y vacía, tohu va bohu. Utiliza exactamente la misma frase. Así que puede ser desolada, ¿ok? Número dos, esta es muy interesante y la vamos a ver un poquito más a fondo después, que sí estaba desordenada la tierra, pero entonces el verbo estaba, aitá, en hebreo, ahí se puede traducir como llegó a ser desordenada. No fue que Dios la creó así, sino que llegó a ser desordenada. Bueno, si llegó a ser desordenada, pues es lógico que algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. Algo la desordenó, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más tarde, es una de las teorías. Hay varias teorías relacionadas con esto, ¿no? Bueno, y número 3, que sí estaba desordenada, pero no era que Dios la creó así. Es parte del proceso natural de la creación que instituye Dios. Me explico. Dios, sabemos que crea con el poder de su palabra. Ahora, cuando Él creó la tierra, dice en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Él no creó la tierra como la vemos hoy en día, así bonita, con toda la vegetación, ya, ¡pum! No, la tierra pasa por un proceso. Esto lo vemos nosotros en la naturaleza. Por ejemplo, tome usted el proceso de reproducción de animales y seres humanos. No decimos que Dios nos creó a nosotros. ¿Por medio de qué? De un proceso reproductivo que Él creó, que Él estableció. Y hay procesos naturales. Toma el proceso de la lluvia, ¿verdad? No decimos que Dios trae la lluvia, pero es por un proceso que Él creó. Él hace caer la nieve, se derrite la nieve, ¿verdad? Se vaporiza el agua, sube a las nubes. Todo eso lo hizo Dios. Él estableció esos procesos y lo hizo perfecto. Como dice la Escritura, Él todo lo hizo perfecto. Y en Isaías 55:11, la famosa Escritura que mi palabra no regresa vacía, de eso está hablando.
Así como la nieve regresa de nuevo a los cielos y después viene la lluvia y los ríos, porque yo lo determiné y mi palabra no regresa vacía y hace lo que yo diga. Entonces, el hecho de que sea desordenada no quiere decir que Dios la creó así. Dios la estableció y creó el proceso para que se desordene. Esto también hay una teoría que va con esta, del famoso astrofísico Hugh Ross, que es exactamente como este hombre, que es una eminencia extraordinaria, se convirtió al cristianismo leyendo precisamente Génesis, y cuando lo leyó dijo, pero es que así se crean los planetas hoy en día, exactamente como lo describe aquí. Y se puso a investigar y lleva muchísimos años defendiendo la fe. Entonces, Dios instituyó la creación y creó estos procesos y se fueron los procesos estaban caminando, los puso a caminar, y el mismo proceso natural que Dios creó ordena la tierra, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, como dije, sí, así se forman los planetas el día de hoy. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los días de la creación, y partimos de esto, ¿verdad? De que estuvo desordenada o desolada y vacía. Esto es bien interesante. Pues la tierra está desordenada, está vacía, no se puede habitar, hay que hacer algo. Si está desordenada, en inglés se entiende un poquito mejor, que no tenía forma realmente, pues Dios la va formando. Dios la va formando, ¿verdad? Sea por procesos naturales o sea como sea. Esto no lo explica explícitamente la Escritura, pero no es importante. Dios es el que la forma. ¿Y qué hace en el día 1? Hágase la luz, ¿verdad? Entonces separa la luz de las tinieblas. La tierra estaba en tinieblas, dice el versículo 2, cubierta con tinieblas, oscuro, y el Señor crea la luz ahí. No hay sol, hermanos, no hay lunas, no hay estrellas. Ese es uno de los debates más fuertes que nos presentan a nosotros los escépticos, ¿verdad? Y que nuestros jóvenes no saben contestar. Pues mire, Dios creó la luz. ¿Qué luz? Aquí no dice. Aquí no dice. Hubo luz. A lo mejor era el mismo, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y Dios es ¿qué? Luz. Yo personalmente creo que lo que sucedió fue que disipó las tinieblas que estaban rodeando a la tierra. Esa es mi opinión personal. La trajo al mundo físico, ¿no? Para que se viera. Pero no hay sol, las lumbreras no han sido creadas, ¿ok? Entonces, a la luz le llamó día y a las tinieblas noche. Así que ya hay una separación de luz y tinieblas. El segundo día separa el cielo de los mares. Se llama la expansión. Escríbale ahí. Expansión. Esto no está en sus notas ahí, ¿verdad? No, bueno, es que tiene un papelito, ok, sí, es que no tuve espacio, ok. Pues ahí está en el papelito para que se aprenda los días de la creación, ok. Bueno, ok. Entonces, pues ahí están las tinieblas, disipa las tinieblas, en un lado quedan las tinieblas, en otro lado queda la luz, ok. Entonces, lo que hace está todo lleno de agua, es agua lo que hay. Y lo que hace es que crea una expansión, crea un espacio entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. El espacio físico crea los cielos y las aguas se mantienen abajo, ¿verdad? Se nota esto bien, ¿verdad? Ok. Número 3, de las aguas de abajo, dice que hace tierra seca, hace la tierra brotar. De hecho, quiero ir... si me permiten un momentito, vamos a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. 3:5, aquí está.
Ciertamente ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Los cielos y la tierra provienen del agua y por el agua subsiste. Exactamente lo que estamos viendo aquí, ¿no? Así que de esos mares que quedaron de ahí, Él hace brotar lo que se conoce científicamente como las placas tectónicas. Término, en verdad, técnico. Los continentes y toda la masa de la tierra sale del agua, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí está formada la tierra. Ya hay un cielo, hay mares, hay tierra. Ya le dio forma y ahora empieza, ¿qué? A llenarla. Empieza a llenarla porque estaba vacía. ¿Y qué es lo primero que hace? Ahí mismo en ese día número 3, las plantas. Las plantas. Empieza y la llena de plantas, ¿no? Y en el día número 4, el sol, la luna y las estrellas. Ahí en ese firmamento, en ese cielo, en esa expansión que creó, ¿no? Día número 5, las aves y animales marinos. Día número 6, animales terrestres y el hombre, como sabemos. Y día número 7, descanso. Descanso, ¿verdad? Y Dios no ha vuelto a crear más, quiero que sepan, ¿ok? Una cosa extremadamente importante es que vio que todo era bueno. Versículo 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Cada vez que hacía algo, todo era bueno. Es importante entender eso. Ahora, lo curioso que está aquí, si usted tiene su papelito ahí, yo se lo puse en colores. Porque vamos a notar que esto ocurre en pares. Hay pares aquí. Si tomamos el primer día, la luz y las tinieblas, ¿con qué podemos aparejar esto? ¿Con qué día? Con el día 4, exactamente, con el día 4, ¿verdad? Número 2, cuando se para el cielo arriba y los mares de abajo, ¿con qué se aparea? Con el número 5, muy bien. Mire la lógica, ¿verdad? Él crea los cielos y después pone las aves ahí, porque si no hay cielo, las aves no pueden volar, ¿verdad? Si no hay ese espacio, y están los mares ahí, y ahí pone toda criatura marina, ¿no? Entonces va llenando la tierra. Y la última, tierra seca y vegetación, obviamente va con los animales terrestres y el hombre. Así que hay una lógica para todo esto, ¿no? Hay una lógica. Muy bien. Ahora sí que vamos a entrar en lo bueno, hermanos. Ok. Ahora sí, hermanos. Se va a poner un poquito académico esto, pero es importante que lo entendamos, ¿ok? Por lo menos que sepamos cuáles son las diferentes maneras de ver esto. Ya sabemos el propósito del libro, ¿ok? No busquemos otra cosa que entender ese propósito. Dios se quiso comunicarles ciertas cosas a esta audiencia, ¿ok? Y eso es todo lo que tenemos que saber. Ahora, como el hombre siempre está buscando, ¿verdad? Cómo criticar la Biblia y cómo desprestigiar, no darle prestigio a la Escritura, pues surgen estas cosas, ¿no? Así que vamos a ver las interpretaciones de los días de la creación. Lo primero que vemos es que la palabra yom, palabra en hebreo que significa día, tiene varias interpretaciones. La primera es un día normal de 24 horas. Muchas veces en la Escritura aparece como día de 24 horas. Les voy a dar versículos para cada una, pero son muchos, ¿verdad? Y no les doy todos. Entonces, lo otro es un periodo de 12 horas. Bueno, aquí en Génesis 1:5, ¿verdad? Dice, y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche y fue la tarde y la mañana día 1. Cuando dice y llamó Elohim a la luz día, es la parte del día que tiene luz, las 12 horas del día. Esa es la misma palabra, yom, ¿verdad?
Otro significado que vemos en la Escritura es eternidad, o quizás un poquito mejor es para siempre. Cuando la Escritura dice para siempre, estableceré tu reino para siempre, ¿verdad? Utiliza esta palabra, yom, ¿verdad? Un tiempo, básicamente es un periodo indeterminado de tiempo. Varios ejemplos en la Escritura que tenemos también ahí. Y lo otro es un tiempo de un evento en específico, ¿verdad? De un evento en específico. Por ejemplo, podemos decir como en los días de Noé, ¿verdad? Está apuntando a una época en específica, días, ¿verdad? Yom, no sabemos. Aquí está en Génesis 2:4 también, lo podemos leer aquí rapidito. Tales son los orígenes de los cielos y la tierra, los días en que fueron creados. Un evento de creación, los días en que fueron creados. Esa palabra día pues apunta a un evento específico, ¿no? Pero en 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Yom. No se sabe cuándo va a suceder ese día, sabemos que sucedió, apunta a un evento específico, ¿verdad? Estos son diferentes significados de la palabra o interpretaciones. Entonces, basado en esto, hay 8 teorías sobre la creación y los días de la creación realmente. Y vamos a ir una por una, pero esto bien general, hermanos. No puedo meterme en esto porque esto es un semestre completo de estudio, quizás más. Aquí. Bueno, la primera se conoce como el creacionismo científico o simplemente el creacionismo. Aquí está el famoso Ken Ham y una persona que yo admiro mucho, el pastor Jonathan Córdoba, también se adhiere a esta posición. Y simplemente nos dice que son 6 días literales de 24 horas. 6 días literales de 24 horas, eso es lo que dice esta teoría. Este señor Ken Ham tiene este ministerio, Respuestas en Génesis, del cual nosotros sacamos nuestro currículo para enseñarles a nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿ok? Y ellos dicen que la ciencia moderna, todas estas cosas de millones de años y los fósiles y todas estas cosas, eso está equivocada, que científicamente se puede probar que la Tierra es una Tierra joven, que eso de la edad de la Tierra no es cierto. Ellos tienen científicos, geólogos, gente bien preparada, como parte de su equipo que hacen investigaciones también y llegan a una conclusión completamente opuesta a lo que el científico secular llega, ¿verdad? Una de las cosas que ellos de donde se agarran más para esto es el diluvio. La tierra antes del diluvio era completamente diferente. Las leyes naturales eran diferentes. Todo cambió en el diluvio. Y lo que observamos ahora no era lo que había antes. Eso es una de las cosas que ellos usan como fundamento para su posición. Ahora, hay problemas con esto. Hay problemas. Para mí, primero podía ser un obstáculo para el Evangelio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque contradice las pruebas científicas. Las pruebas que los científicos, a través de muchas experimentaciones, han llegado, ¿verdad?, a comprobar. La edad de la Tierra se mide por la luz que sale de las galaxias, que están a miles y miles y miles de millones de años luz, que han llegado a la Tierra. Uno conoce la velocidad de la luz, pues puede calcular cuánto tiempo se tardó esa luz en llegar. Más o menos así va la cosa, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo he visto a Ken Ham, lo he visto. He visto un par de debates. Es un hombre muy agresivo, muy agresivo. Y para mí como que le pone un poquito de freno aquí al Evangelio, ¿no? Y lo que sucede aquí es que él le da una sobreénfasis tremenda a este libro, tratando de probar que la tierra es una tierra joven, y el libro no busca explicar eso. No es el propósito del libro, por eso les expliqué todo eso al principio. Pero este hombre se enfoca en esto
en vez de predicar el evangelio, que es lo que tenemos que estar haciendo. ¿Ok? Y esto es lo importante aquí. Él hace de un punto secundario algo esencial. Y nunca debemos hacer eso, ¿verdad? Yo defendía esta teoría a capa y espada. Y todavía es la que más yo favorezco, ¿verdad? Pero en mis investigaciones personales he tenido que admitir, es un reto tremendo, tremendo. ¿Ok? Pero bueno, no me preocupa en lo absoluto, ni me importa porque yo entiendo cuál es el propósito de Génesis. Lo que me preocupa a mí más es predicar a Cristo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Seguimos. La segunda es la llamada evolución teística. Aquí hay unas luminarias tremendas que se adhieren a esta teoría. William Craig es quizás el apologista más extraordinario que existe en nuestros tiempos, un filósofo, un hombre brillantísimo. C.S. Lewis, otro hombre brillante, ya murió. Francis Collins es el autor del proyecto del genoma humano. Este hombre por 10 años estuvo decodificando el genoma humano y él escribió un libro que se titula El lenguaje de Dios, cristiano. Él se adhiere a esta teoría y el doctor Carlos Moore también, ¿verdad? Se adhiere a esta teoría, me enteré hace poco. Y va a estar con nosotros el 10 de agosto, si Dios permite. Bueno, ok, entonces, ¿qué dice esto? Simplemente dice que Dios utiliza el proceso de evolución, pero no es la devolución de Carlos Darwin, no es esa, ¿ok? Estas personas saben que Dios es el que creó la vida y como expliqué anteriormente, lo que hace es que establece un proceso evolutivo para que las especies se propaguen y salgan diferentes especies de ese proceso que Dios creó y Dios estableció. Así que no es la devolución de Darwin, hay que aclarar eso, ¿verdad? Entonces, Dios utiliza esto para que se desarrolle la vida. La historia de la creación en la Biblia es para explicar verdades teológicas y no científicas. Eso sí estoy de acuerdo. ¿Okay? Son cosas teológicas lo que explica Génesis. ¿Quién es Dios? Un solo Dios. Es un Dios de amor, es un Dios de pacto, es un Dios que se interesa por nosotros, es un Dios que salva, ¿verdad? Todopoderoso, omnisciente, omnipresente y todas estas cosas. Esas son cosas teológicas, no científicas. Ahora, hay problemas con esta cosa también. El problema aquí es que la evolución, si usted conoce un poquito de esto, solo explicaría cómo se desarrolló la vida. No explica el origen del universo para nada. La evolución solo es una teoría que te explica cómo se desarrollan las especies, ¿ok? De dónde salió el sol y de dónde salió la tierra y de dónde salió el espacio, eso no lo explica la evolución. Así que no sé cómo estas personas manejan esta cosa aquí, ¿verdad? Ahora, mire lo que puse ahí. Si Dios utilizó la evolución, entonces quiere decir que hubo un mundo pre-adámico. De hecho, el doctor Craig, él cree que hubo un Adán histórico. Muchas de estas personas no creen que hubo un Adán histórico. Que Adán es proceso de la evolución, ¿verdad? Pero el doctor Craig dice, no, hubo un Adán histórico que Dios puso ahí. Y el problema de ver un mundo preadámico es que no todo era bueno. Porque si usted va a un mundo preadámico donde no todo es bueno, entonces ahí están los dinosaurios, están todas estas cosas que vemos en las películas y se están matando los unos a los otros y comiéndose los unos a los otros. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura nos dice que en esos nuevos cielos, en la nueva tierra, cuando vengan, el león comerá paja como el buey. ¿No dice eso la Escritura? No dice la Escritura que el niño va a jugar con la víbora y nada va a pasar. No dice aquí mismo la Escritura en Génesis que todos los animales comían hierbas. Ninguno era carnívoro. Después fue que se degeneró esto. Entonces, no sé cómo explican esto esta gente, ¿verdad? Yo pues no me adhiero mucho a esta posición. Entonces, lo otro importante es que
Está lo que se llama microevolución. Hay variaciones en las especies. Pues, ¿cuántas razas de perros no hay? No sé. Y de gatos. Hay muchas, ¿verdad? Pero se sabe por la genética que los perros tienen un solo ancestro, que es común al del lobo, ¿no? Salen de uno que es el mismo ancestro que los lobos. Y esto me aprovecho para aclarar una cosa. He visto este error muchas veces. Que nosotros decimos que venimos del chango. Eso no es así, eso no es verdad. La teoría dice que el chango y el ser humano tienen el mismo ancestro. Y está el chistecito que dice, que nosotros venimos del chango, y tú le dices, no, ese es por tu lado, yo no. ¿Verdad? Pues no, es que tenemos un mismo ancestro y según el proceso evolutivo uno salió por acá y el otro salió por el otro lado. ¿Verdad? Dime. Sí, eso es otra manera de refutarlo. ¿Dónde paró el proceso de evolución? ¿Qué pasó? Y por eso les puse esto aquí. Esto tiene que ver con esto, Roberto. Exactamente. Vemos variación entre las especies, pero no vemos que una especie se transforme en otra. No hay transición. No la hay. Que alguien me la muestre, porque no la hay. No vemos fósiles. La genética no explica cómo un pececito se sale del mar y se convierte en una culebra. No sé. Eso no sucede, hermanos. Los hombres producen hombres, los animales de su especie producen de los de su especie. Eso es lógico, ¿verdad? Y aquí está lo que dije, ¿verdad? Algunos sostienen que en esta posición que no hubo un Adán histórico. Pero si usted va a Romanos 5, del 12 al 21, lo refuta completamente Pablo, ¿verdad? Porque ¿por quién entró el pecado al mundo? Por un hombre. Perdón. Y ahí le doy esos pasajes para que los estudies. Bueno, después tenemos la creación progresiva de este famoso astrofísico Hugh Ross, que nos dice que Dios creó todo sin evolución, no pone la evolución en aquí, pero que sí los días de Génesis son billones de años. Entre un día y otro son periodos largos de tiempo. Son largos periodos de tiempo, dice Hugh Ross. Y él conoce muchísimo de esto, ¿no? Hay problemas también con estas. Al igual que el creacionismo científico busca tratar de responder a preguntas que el libro no intenta explicar. Es que los días son un periodo indefinido de tiempo. Bueno, eso no es lo que intenta el libro explicar. Tú le estás poniendo tu significado a eso. Y de hecho, todas las teorías son iguales. Hay problemas con todas por esa razón, ¿no? Y esto se desenfoca del propósito del libro. Y este es el peligro con cada una de estas teorías, que empezamos a debatir y a discutir. No, pero es que no importa, porque no es el propósito del libro. No busquemos ciencia en Génesis, ¿no? La teoría de la brecha, número 4, ahí está Scofield, la famosa Biblia de Scofield. Armando Alducin, hermano en Cristo. Creo que el pastor Sierra también se adhiere a esta teoría porque lo oí mencionar una vez, pero no estoy seguro, así que me lo toman con un granito de sal. Esta teoría es lo que hablamos al principio, que la tierra no estaba desordenada, sino llegó a ser desordenada y que algo sucede entre los versículos 1 y 2. Y lo que se alega aquí es que hubo un gran intervalo de tiempo entre Génesis 1 y 2, millones y billones de años. ¿Y qué fue lo que pasó? La caída de Satanás y sus ángeles. ¿Ok? Y eso es lo que produce el caos que después tiene que Dios venir a arreglar. Y Dios empieza a arreglar entre 6.000 a 10.000 años atrás, es que Dios empieza a arreglar esta cosa. ¿Ok? El problema de esto es que no tiene base bíblica ninguna, no tiene base bíblica, es otra, digamos, especulación, ¿no?
La número 5, teoría de solo el Edén, de solo el Edén. Génesis 1 al 3 se refiere solo a la creación del Edén, no a la tierra, ¿verdad? Lo que Dios iba a crear, la tierra prometida para Israel, eso es lo que habla Génesis, según estas personas. Y dicen, bueno, la ciencia observa lo que hubo fuera del Edén, y Génesis describe solamente el Edén y toda la tierra prometida donde Dios iba a poner a su pueblo. Bueno, pues aquí hay otro mundo preadámico entonces y tenemos un problema con eso, ¿no? Como lo tengo aquí, no todo era bueno, había muerte, destrucción fuera del Edén, ¿verdad? Y eso no es lo que nos dice Génesis. También tenemos el reto de que el Edén representaría una vasta región tremenda, ¿verdad? De lo que se llama el Medio Oriente cercano antiguo o el antiguo Medio Oriente, Irán, Irak, toda la región de Judea, Samaria, Israel, el Líbano, Turquía, en fin, una vasta región, ¿verdad? De tierra que compone el Edén, ¿no? Tampoco tiene base bíblica esta posición. Número 6, esta yo no sabía que existía hasta que me la estudié recientemente. La teoría de la revelación por días, un señor llamado John Weissman, un hermano en Cristo. Y él dice que el universo sí fue creado a través de billones de años, pero Dios le reveló a Moisés las eras de su creación en un periodo de 6 días. Es decir, Dios se tardó 6 días en darle la revelación a Moisés. El día 1 le dijo a Moisés, esto fue lo que pasó. El día 2 le dijo, esto fue lo que pasó. El día 3, esto fue lo que pasó. Y cuando se llegan los 6 días, pues completó el relato Dios. Eso es lo que cree este individuo, ¿no? Entonces, la ciencia, según él, trata con la edad del universo, es similar a la anterior, ¿verdad? Lo que la ciencia descubra, sí, eso es verdad. Pero no es lo que Génesis está tratando de decir, que eso es correcto, ¿verdad? Pero este hombre lo define como que lo único que Génesis nos dice es que Dios se tardó 6 días en comunicarle esto a Moisés. Es lo que él piensa, ¿no? La ciencia trata con la edad del universo, la Biblia con la revelación de Dios a su escritor. Ok, un par más aquí. Bueno, esta tiene problemas también, ¿verdad? Porque entonces los días de Génesis, y llamó al día, a la luz día, a la noche, y era un día, y la tarde, y así como describe, pues no tiene ningún sentido con esta teoría, ¿verdad? No tiene sentido el día. Tampoco tiene apoyo bíblico. Número 7, esta es bien interesante, bien interesante. Esta es la teoría de los cielos y la tierra como el templo de Dios por un hombre llamado John Walton, magnífico también, tiene varios libros. Y lo que él dice es que Génesis muestra cómo Dios crea los cielos y la tierra como su templo, para reinar sobre su creación. Bien interesante, le voy a leer aquí, vamos a Isaías 66, aquí en Isaías 66. Tengo por aquí. Versículos 1 y 2. Así dice Yahvé: los cielos son mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas ellas llegaron a existir. Ese es Isaías 66, 1 y 2. Y este hombre, su teoría, este hombre es un experto en estudiar lo que creían estas civilizaciones antiguas, sus cosmovisiones, un experto en esto. Entonces él estudió lo que creían estas personas y llegó a la conclusión que lo que Génesis está tratando de narrar es que Dios está construyendo su templo para reposar, para descansar y reinar sobre toda su creación. Ahora, mire aquí lo importante. Los cielos son el trono y la tierra es el estrado, como lo dice Isaías 66, 1 y 2.
Los 7 días se refiere a la inauguración de la tierra como parte de su templo. Esto lo voy a explicar aquí en unos minutos. Esto es importante porque esto lo podían entender los israelitas. Lo podían entender. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando construían templos a sus dioses, ¿cuánto se tardaba en inaugurar el templo? 7 días. 7 días se tardaba la inauguración cuando construían un templo y lo iban a inaugurar. Eran 7 días de preparación, de rituales y cosas, ¿verdad? Eso lo hacían los paganos. Entonces, ¿qué sucedía en el 7º día? La deidad, el Dios a quien le construyeron ese templo, supuestamente venía a habitar en su templo. Y por eso es que el 7º día dice que el Señor reposó, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los animales en este templo? No. El contexto aquí es que sí creó los animales, pero el contexto de Isaías es que Dios creó los cielos y la tierra, es el templo de Dios. Dios se sienta en su trono de los cielos, ¿verdad? Y tiene la tierra por estrado de sus pies y reina sobre toda su creación. Todo representa un templo. Pero ¿y los días de la creación? Uh-huh. ¿Cómo eso se relaciona con el templo? Porque no le pueden quitar Génesis 2, 3, 4, o sea, Sí. no se pueden quedar ahí, pero durante la creación, ¿cómo ellos, qué tiene que ver eso con el templo? Porque se está construyendo el templo, se está inaugurando, se tardaba 7 días. Eso es un lenguaje figurativo, es un simbolismo. O sea, que no había vegetación, no habían animales, simplemente era un lenguaje, no era un lenguaje literal. No, bueno, cuando me refiero a un lenguaje figurativo, había vegetación, había animales, pero los 7 días representan lo que estas personas en estas culturas paganas hacían cuando inauguraban un templo a su Dios. Pero sí, la creación sigue igual, o sea, hay animales, hay plantas, hay cielos. Como parte de... Sí, como parte se está inaugurando el templo de Dios. Sí, ahí es que está el simbolismo, pero sí, todo lo otro, la creación física, todo lo que existe es el templo de Dios, básicamente aquí. Y muy interesante esta teoría, porque se relaciona con algo que ellos eran familiar, ¿verdad? Pues no sé cómo explicarlo de una manera que se entienda más literalmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, pongo que los cielos son su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Cuando el Señor dice, ¿dónde está el lugar en mi reposo? Pues el israelita de esa época, leyendo Génesis, cuando dice, y el 7º día Dios descansó, ok, Dios terminó la creación y se sentó a reinar sobre su creación. Ese es el simbolismo que hay ahí, ¿no? Y la última, ahí están sus notas. Una vez concluida la creación, Dios se sentaría en su trono a reinar. Y la número 8 es la teoría concordista. Aquí también hay unas tremendas luminarias. John Stott, J.I. Packard, que estudiamos su libro, El conocimiento de Dios. Esta teoría interpreta la Biblia a la luz de la ciencia moderna, intenta reconciliar lo que dice la ciencia con el texto bíblico. Pero no es que están viendo el texto bíblico como ciencia, no es eso. Lo que ellos dicen es que el texto bíblico es un marco, una referencia literaria que explica la creación y la provisión de Dios. Y lo que dice la ciencia, todo es verdad, lo que la ciencia descubre, ¿verdad? Y simplemente ellos dicen, bueno, sí, porque Dios lo hizo así. Que millones de años, pues fueron millones de años, ¿verdad? Y intenta hacer esa reconciliación, muy parecida a otras que hemos visto. Ellos dicen la historia narrada es verídica, pero sus propósitos son teológicos. Una vez más, esto es correcto.
Ahora, ellos alegan, y estoy completamente de acuerdo, que la doctrina bíblica de la creación no debe ser confundida o comparada con ninguna teoría científica acerca de los orígenes de la vida. Es decir, la evolución de Carlos Darwin. Eso no es, eso no. Si usted cree que Dios utilizó la evolución, pues Dios creó la evolución, Dios creó la vida, Dios es el autor de la vida. Entonces ellos dejan claro que todo esto es verdad y lo que la ciencia descubre, si es evolución, pues Dios lo hizo, ¿verdad? Y lo que sea que la ciencia descubra, Dios lo hizo. Y esa es la reconciliación que ellos tratan de hacer. Bueno, entonces vamos a concluir aquí con unas conclusiones que son importantísimas para nosotros entender toda esta cosa. Número uno, Moisés no estuvo allí. Por tanto, no se puede considerar un libro 100% histórico. ¿Ok? No estuvo allí, no presenció, nadie estuvo allí. Nadie estuvo allí. Y esto es uno de mis puntos personales que yo utilizo para justificar y defender quizás que son 24 horas literales, porque nadie estuvo allí. Nadie excepto Dios estuvo presente en la creación, ni nadie conoce las condiciones iniciales dentro de las cuales Dios creó. Si usted estudia un poquito de ciencia, cuando usted hace un experimento, usted lo primero que anota son las condiciones iniciales, ¿verdad? La temperatura y esto y lo otro. Pues nadie sabe cuál era la velocidad de la luz, nadie sabe ninguna de las leyes naturales que existían antes, cuando Dios creó. Entonces, no podemos ser dogmáticos en una posición u otra, porque nadie estuvo allí, ¿verdad? Y dice la Escritura que nuestro conocimiento aquí siempre será parcial. 1 Corintios 13, ahora vemos parcialmente como por un espejo, pero algún día sabremos. Y en Deuteronomio 29 nos dice las cosas secretas pertenecen a Dios. Y cuando yo he presentado esto me han dicho, pero entonces Dios hace decepción, porque si la ciencia lo descubre es porque Dios quiere que lo descubra. Y si no es como la ciencia dice, pues es un engaño. Esa es la posición que ellos toman, ¿verdad? No sé, no me convence mucho, pero es lo que ellos dicen. Ok, seguimos. Dios deseaba que su pueblo supiera que Él es el único Dios y creador de todas las cosas. Ok, conclusión. Dios deseaba que su pueblo supiera que Él es un Dios personal, amoroso, compasivo y misericordioso. Dios deseaba que su pueblo supiera cómo le debían servir, cómo le debían adorar, qué leyes tenían que seguir para que vivieran una vida distinta a las demás naciones paganas, para que le mostraran a las demás naciones la luz de Dios, la verdad de Dios. Y por último, Dios deseaba que su pueblo supiera la verdad, la absoluta verdad. Es un libro de corrección, que ellos eran el pueblo escogido y que tenían que llevar este mensaje al resto del mundo. De eso se trata Génesis. Así que usted puede tomar todas estas teorías, que las tengo aquí enumeradas, y hacer con ellas lo que usted quiera, que en última instancia no importa, ¿verdad? Ahí están las 8 teorías. Si alguien quiere agarrar una y investigarla más, pues adelante. Bueno, pero ahí se los dejo, hermanos. Si usted quiere tomar una de estas o dos y hacer un grupito de estudios, sería fantástico, me lo deja saber. Y le damos la oportunidad para que haga una presentación de una paginita nada más, ¿verdad? Un resumen. Amén, hermanos.